La Biblia empieza con una reseña histórica en Lucas 24. Después de que ya el Señor ha resucitado, vemos dos discípulos que van de camino opuesto a lo que es Jerusalén, van de camino a Emaús. Vemos que entre ellos están hablando y conversando de las cosas que habían pasado cuando el Señor Jesús estaba en un momento crítico de la fe, en un momento de dudas, en un momento, ¿será que sí habrá sido el Mesías? ¿Será que habrá sido el Señor? Y de camino a Emaús se les encuentra al que realmente da las respuestas a nuestros corazones. Jesús se acerca y sin ellos saber que era el mismo Jesús, dice la palabra que sus ojos estaban velados. La palabra dice de que Jesús comenzó a hablar con ellos y comenzó a reconocer dónde estaban exactamente, como en esta tarde el Señor reconoce dónde tú estás exactamente en tu corazón y en la mente con Él. Y dice la palabra en Lucas 24, más adelante, de que en esa conversación llevó a algo más. El Señor permitió que ellos vieran realmente que con la persona que estaban hablando era Jesús mismo, el resucitado. Y vamos a estar desarrollando este tema en medio de la prédica, pero quisiera antes mencionar que un historiador por nombre Joseph LeConte dice que el escritor Lucas o el doctor Lucas, que es el libro de Lucas que estamos estudiando en esta tarde, era una persona de ciencia, una persona que no escribía simplemente por emociones o simplemente porque escuchó. La palabra dice que era un hombre, un historiador que iba, investigaba, preguntaba y se asesoraba. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Emaús, vemos a un Cristo real hablándoles como personas comunes, personas como tú y yo, que muchas veces batallan con la duda. Muchas veces batallan con la fe. Muchas veces nos preguntamos, ¿será que el Señor sí dijo? Muchas veces cuestionamos las decisiones de Dios una tras otra vez. Muchas veces entramos en tristeza y desesperación porque el gozo que teníamos antes ya no hay. Hemos entrado en una apatía y comenzamos realmente a cuestionar, ¿será que tú? Y si tú existes, ¿por qué falleció mi abuela? ¿Por qué falleció mi abuelo? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿O por qué estoy pasando esta gran necesidad? Entonces yo creo que si reconocemos y somos honestos con nosotros mismos, de cierta manera u otra, hemos estado de camino a Emaús, el camino a la ciudad de la duda. Y si has estado, pues mira, el Señor te ha dado la victoria. Y si tú estás, mira, en esta tarde yo te recuerdo a través de la palabra que el Señor está contigo y no te va a dejar caer. Él te va a levantar, Él te va a ayudar. Y quiero darles 5 enseñanzas acerca de esta historia en el camino de Emaús. La primera enseñanza es que todos estamos en un camino hacia un lugar. Todos, cada uno de nosotros va yendo a ese camino buscando algo o buscando a alguien. Buscando algo o a alguien. Así que esta historia que acabé de decir en mis propias palabras la vamos a estar tratando ahora versículos por versículos y vamos a ver esas 5 cosas que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Lucas 24, 13 al 14 dice que aquel mismo día, ¿cuál día? El mismo día donde el Señor resucitó. 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. 2 personas, 2 discípulos, 2 seguidores de Jesús, 2 personas que a lo mejor vieron el Señor resucitando muertos, el Señor sanando enfermos, el Señor hablando con manera majestuosa. O sea, personas que conocían del Señor, que sabían de que el Señor era el Mesías. Eran personas que también eran discípulos, pero eran discípulos decepcionados porque tal vez su Señor, su Rey, en el cual ellos pusieron la fe, murió, y cuando murió ahí se quedó toda la esperanza. Y al escuchar las noticias más adelante de que había resucitado, eso traía duda, como es cuando el Señor está haciendo milagros en nosotros, pero nos acordamos de la duda pasada y ponemos en duda lo que el Señor está haciendo hoy día. Pero mira, no voy a esperar mucho tiempo, el Señor está obrando en tu corazón, el Señor está obrando en tu realidad. No dudes porque el Señor está ahí en la situación que estás pasando. Es fácil imaginar
que querían distanciarse de la crucifixión. Jerusalén es la ciudad santa, la ciudad de la fe, la ciudad donde está la prosperidad, la presencia de Dios. Emaús es un camino totalmente opuesto a lo que era Jerusalén. O sea, estaban dejando de buscar a Dios, de ir a Jerusalén, a la ciudad de Dios, como lo menciona la reseña bíblica. Es un lugar donde simplemente había una aldea y había una casa. Pues la segunda cosa que te voy a mencionar, o me voy a mencionar en el día de hoy, nosotros no vamos donde está nuestra comodidad en la conciencia de nuestra fe. Nosotros vamos y tomamos y abrazamos la presencia de nuestro Señor. Por las conversaciones se hace evidente que aunque estaban bajo un estrés emocional y confusión, todavía les importaba lo que estaba pasando. Sí, había una duda. O sea, había algo como, ¿por qué sucedió? ¿Por qué fue crucificado si era Dios? ¿Por qué? Si él hizo tantas cosas poderosas. Estaban decepcionados, pero estaban hablando de lo que había pasado. No era un total ceso de la fe, sino era una conversación que se abría. Versículos 14 al 15 de Lucas 24. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estaban cometiendo el error de buscar una esperanza en algo menor que el bien supremo, que era volver a su casa. Pero encontrar a Dios era lo que sus almas necesitaban verdaderamente. Dice un escritor, un teólogo, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos y siempre va a tratar de buscar aquello, lo opuesto que el Señor quiere, que es Él mismo. Dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansen en ti. Otra vez lo repito, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y sin embargo, muchos de nosotros, por diversas razones, ustedes las conocen, no tenemos que profundizar mucho en esto porque cada uno de aquí tienen razones para cuestionar muchas cosas. Por diversas razones estamos en un camino que nos aleja de Dios. Vamos por caminos, incluso a veces caminos buenos, que no pueden satisfacer tu alma. Podemos estar haciendo cosas buenas y estar yendo por el camino totalmente opuesto de lo que Dios quiere. O sea que bueno no es suficiente, Cristo es suficiente. Quizás estás buscando amor en la persona incorrecta. Ay, porque él es bueno. Ay, porque ella es buena. No se trata de bueno o buena, se trata de la persona que Dios desea para ti. Estás buscando amor, estás buscando afirmación o conocimiento o dinero o lo que consideramos éxito o para este país el sueño americano, que muchos de nosotros sabemos de que más que un sueño se ha convertido en una pesadilla para muchos, o cualquier otra cosa. Pero debemos asegurarnos que de lo que estamos buscando no nos esté alejando de lo que realmente queremos y necesitamos. Voy a dar un ejemplo para que darme a entender y me puedan captar un poquito más la idea. Yo he visto, y a lo mejor tú conoces a alguien, de que muchas veces deja de hacer las cosas que Dios quiere, deja de servir, deja de venir a la iglesia sin la necesidad de dar unas razones válidas. Pastor, lo que pasa es que tuvo un perrito y el perrito le gusta comer a la 1 de la tarde. Entonces no viene a la 1 de la tarde porque el perrito come a la 1. Mire, ore por su perrito para que le cambie el horario a las 9 y usted pueda estar acá. Entonces es bueno darle comida al perrito, pero no a la 1, porque a la 1 tienes que estar aquí en casa del Señor. La Biblia dice, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Para algunos es el perrito, para otro es el novio, la novia, o ahorita viene el mundial de fútbol. Ay. No quiero preguntar cuántos argentinos hay aquí. Hermana, bueno, hice la pregunta. Ya ustedes saben, los argentinos apasionados por su fútbol. Yo espero verles en esa laguna. Amén. Entonces,
muchas veces convertimos lo bueno por algo que nos aleja de lo que el Señor desea. Lo segundo que vamos a mencionar es que Jesús nos encontrará en cualquier camino en el que estemos, solo necesitamos reconocerlo. Donde estemos nosotros. Mire, puedes ir totalmente de lo que Dios quiere. Y aunque muchas veces nosotros somos un poco cabezadura, el Señor aún ahí nos va a encontrar. Solamente tenemos que reconocerlo. Porque como les leí la cita pasada, el domingo pasado, que ni lo alto, ni lo bajo, ni el camino que estés nos podrá separar del amor de Dios en Jesucristo, que es nuestro. Y mientras conversaban y discutían estos dos discípulos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. A mí me gusta mucho de que estas personas iban de caminos a Emaús e iban de manera equivocada. Y Jesús los encuentra. Jesús mismo miró y se acercó. Él no dijo, voy a esperar si tiene la mejor corbata, voy a esperar si tiene mejor corte de cabello, voy a esperar a lo mejor si es perfecto. No, Jesús se encontró con ellos en uno de los peores momentos de duda de la fe. O sea que Jesús siendo otro, dándose para muchos que podemos decir que el Señor se hubiera dado su lugar, ni se les acerca, pero el Señor entra en medio de la conversación, entra en medio de la duda. Es importante que recordar que Dios no tiene miedo de nuestras preguntas. Por el contrario, yo creo que cuando las personas cuestionan a Dios o discuten de su existencia o confiesan sus dudas o incluso si expresan un enojo hacia Dios, en cierto sentido están reconociendo que Dios existe. O sea que cuando yo cuestiono a Dios por las cosas que pueden suceder mal, cuando yo me quejo porque tal vez no pasé el grado como quería, o cuando las cosas no me salen de la manera que yo quiero y estoy discutiendo con el Señor, como lo hizo Job, que vemos una conversación de Job con Dios quejándose, aún así Dios no le tiene miedo que tú lo cuestiones, porque cuando tú le pides cosas a Dios y le haces preguntas, siempre te va a dar una respuesta. Y a lo mejor en esta tarde tienes preguntas y te estás quejando. Señor, pero si tú sabes que yo te sirvo, ¿por qué Dios permitiste esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Tú conoces tu por qué. Y ahora, el hecho de que existan muchas religiones, porque cuando hacemos preguntas a través del mundo entero, muchos responden de cierta manera porque en sus corazones hay un sentimiento por Dios. Así que de que hay muchas religiones en el mundo, tenemos el hinduismo, tenemos el budismo, que no es considerado realmente como una religión, sino como una creencia. Y ustedes conocen las demás religiones, cada una de ellas, aunque estén fuera de lo bíblico, de lo que el Señor quiere, es simplemente una muestra del hombre y el deseo del hombre por Dios. O sea que, aunque yo esté de desacuerdo con muchas de estas religiones, al mismo tiempo les doy gracias, Señor, porque tienen un deseo de buscarte. Lo que pasa es que no saben todavía que eres tú, pero Padre, te pido que tú te les acerques en el camino y los transforme y los cambie. Y aunque nuestra generación y familia que tenemos que están en otras religiones puedan venir por esas puertas y solamente glorificar al Cristo resucitado. Y debemos celebrar eso. La palabra dice que en los últimos tiempos habrá como un comezón por la palabra. ¿Ustedes han leído esa cita bíblica? ¿Ok? Pero siempre ha habido un anhelo por Dios. Todas las civilizaciones del mundo, todas, si hay algo que usted encuentra diferente, me gustaría aprender, pero de acuerdo a las investigaciones, dicen que todas las religiones o civilizaciones del mundo reconocen que hay un creador. Que alguien inteligente tuvo que hacer todo esto tan perfecto. Tu cuerpo humano, una sincronización de tu sistema circulatorio, respiratorio y el que a mí más me gusta de comer. O sea, todo, ahí no hay, todo fue perfecto. Ahora, por la caída del hombre sabemos de que entraron muchas cosas, ¿cierto? No es perfecto, pero todo está alineado. Y tenemos hambre porque existe la comida. Tenemos sed porque existe el agua. O sea que Dios no ha creado nada que nosotros no deseemos. Por lo tanto,
como Él es el Dios eterno, eterno en el pasado, eterno en el presente, eterno en el futuro, Él es nuestra hambre, Él es nuestra sed. Y la palabra dice que Él es el pan de vida y Él es el agua que sacia nuestra alma. Todos los caminos conducen a la misma necesidad, la necesidad de Jesús. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. ¿Ustedes han escuchado esa? Bueno, nosotros estamos haciendo un cambiecito. Todos los caminos simplemente muestran una necesidad, que es la necesidad de Jesús. Casi todas las religiones o cosmovisiones enseñan reglas similares. La regla de oro no es solamente en el cristianismo. Existen en otras religiones. Enseñan valores, enseñan virtudes. Por ejemplo, tenemos en algunas religiones, tenemos el judaísmo y la ley de Moisés. El Islam y sus 5 pilares. El budismo y sus 4 nobles verdades y otras cosas más. Las diversas formas de hinduismo con su concepto de karma, o mucha gente dice vibra, inventan cosas. Cada una de estas cosas realmente muestra lo mismo, que hay principios parecidos, pero Cristo es la verdad. Muy importante, cada uno de estos caminos conduce al mismo punto. Ninguna persona es capaz de cumplir perfectamente todas las reglas como para ganarse una relación correcta con el Señor. O sea que todos estamos, como dirían, en el mismo bote. Hechos 17, 22 al 23, siguiendo la historia. Entonces, Pablo poniéndose en pie en medio del, yo siempre tengo problema con esta palabra, areópago. ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo dice en voz alta? Ninguno aquí lo tiene bien. Eso mismo, dijo, varones atenienses. Pablo está hablándole a los atenienses. Percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Por lo que ustedes adoran sin conocer, este es el Dios que yo anuncio. Ustedes reconocen que tienen dioses para todo, y dejan un momento o un espacio al Dios desconocido. Y Pablo dice, ese Dios es Jesucristo, el que vino a este mundo a morir en una cruz y resucitó y te da vida y vida en abundancia. Y por las prédicas de Pablo sobre esta verdad, muchos vinieron y creyeron en Jesús. O sea que ese Dios desconocido que a lo mejor tienes en tu corazón, porque tal vez has escuchado acerca de Dios por papá, por mamá, te criaste en la iglesia como me crié yo, pero yo no fui cristiano porque mi papá y mi mamá son cristianos. No, yo fui cristiano porque tuve una experiencia, tuve una conversión que el Señor me visitó y pude cambiar. Fue algo muy hermoso. Entonces, si mi corazón estaba en busca de lo desconocido y pensé que en relaciones afuera, pensé que con la música, pensé que tal vez buscando más dinero, traté de poner muchas cosas en mi corazón cuando el Dios desconocido me decía, yo te conozco, ven a mí, te quiero, te amo. Igualmente que Dios te dice a ti de la misma manera. Lo tercero que te quiero decir es que la fe no es una certeza psicológica. Y aquí es donde voy a hacer un poquito más de lectura bíblica. Repito el punto número 3. La fe no es certeza psicológica. Versículo 17, capítulo 24 de Lucas. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Me imagino que estaban decaídos así. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Dice Jesús. Les preguntó Jesús y ellos dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Nosotros teníamos una idea que era Él, pero parece que no. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, el de Jesús,
vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Versículo 24. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Me siguieron con la historia, ¿cierto? Está clara ahí. Hay una conversación, Jesús les está diciendo: ustedes parece que no han escuchado bien. Algo con lo que he tenido que realmente lidiar, y es la falsa idea de que tenemos que tener una fe. De que creer en Jesús significa de que no hay ningún momento de duda. Eso nos exige una fe 100% transformers. Que no hay cambio. Porque el que está en Cristo tiene que mantenerse firme. Y cuando nuestros jóvenes preguntan, cuando nuestros jóvenes luchan con las tentaciones que hay afuera, con todo lo que está pasando, o nosotros mismos estamos en el camino, nos autodescualificamos y nos legalizamos como los fariseístas y nosotros mismos nos mandamos para el infierno. Cuando Jesús no es el que te está cuestionando, eres tú y las creencias que muchos nos han vendido. Dios te ayudará a procesar tus dudas y estará presente en tu vida y se revelará a ti y responderá a tus oraciones, aun cuando tu fe sea imperfecta. Dios no quiere que tú seas perfecto. Dios lo que quiere es que tú digas: soy imperfecto, soy pecador, pero vengo ante los pies de un Dios perfecto que en Él me va a perfeccionar. Y yo quiero decirle esto a los jóvenes. Para hacer la pregunta tengo que como que especificar quiénes son jóvenes, porque cuando yo la hago todo el mundo sube la mano. Jóvenes de 17 a 36 años, álcenme la mano. Ok, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Ahí todo el mundo alzamos las manos. ¿Saben de que yo tuve la misma edad que ustedes, jóvenes? Yo fui adolescente, fui joven adulto, fui más mayorcito, y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque si no hubiese sido por ella que Dios la mandó justo a tiempo a mi vida, yo no creo que este siervo estuviese aquí hoy día. ¿Por qué? Porque mis ojos iban para otras cosas y hacer otras cosas que al Señor no le iba a agradar. Y una cosa muy interesante, que un pecado lleva a otro, y uno como que se va hundiendo más, uno se va hundiendo más, uno se va hundiendo más, uno se va hundiendo más. Pero el Señor entró a mi camino y el Señor me rescató. Y yo quiero decirle a los jóvenes esto: si ustedes están luchando con su fe, si ustedes vienen aquí y no sienten nada, y todo el mundo les ataca porque a lo mejor tu papá, tu abuelito, tu abuelita espera de ti, de que tú saltes y brinques aquí y que caigan ángeles sobre ti. ¿Sabes qué? Dios no te descualifica, porque Dios no quiere bulla, Dios lo que quiere es su presencia en tu corazón. Eso es, y Dios cree en ti. Mi hermano, yo creo esto: Dios cree en mí y Dios cree en ti, porque yo sé que estar golpeado por el legalismo. Gente que amo y que quiero, y gente que me ama y me quiere, estaban sinceramente para yo poder crecer en mi fe. Eran sinceros, pero estaban sinceramente errados, porque Jesús no es un legalista. Jesús reconoce la naturaleza humana y reconoce dónde tú estás. Si tú te sientes triste, Él te va a decir: hijo, estás triste. Si tú tienes depresión, no te va a decir: ay, tiene algo triste. No, hijo, tienes depresión. Hijo, tienes ansiedad. Hijo, estás pecando. Hijo, te gusta esto y esto no me agrada. Pero aquí estoy yo para salvarte. Aquí estoy. Reconóceme. Y para que ustedes vean, había un hombre que necesitaba un milagro y Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y dijo este padre, este hombre, porque su hijo estaba enfermo:
Exclamó de inmediato el padre del muchacho: ayúdame en mi falta de fe. Señor, ayúdame. A veces se me hace difícil de creer si realmente esto es lo que tú quieres para nosotros. Señor, alimenta mi fe. Dame una pizquita, Señor. Háblame en tu palabra, que alguien me diga algo que solamente yo sé, Señor, que eres tú. Pero para llegar ahí yo reconozco de que dudé. Y cuando el que tiene al lado o del otro lado en tu casa te diga: estás mal, tú le dices: no. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y de dónde viene esa fe? Esa fe proviene de Dios mismo en tu corazón. Si el que me da fe me justifica, me dice a mí de que aunque yo no sienta la fe, yo pongo la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. 4. Debemos rogarle a Jesús que se quede. Yo no quiero solamente que Jesús me visite. Yo tengo familia de Colombia que viene y me visita, y tengo amistades, están con nosotros y se van. Pero yo quiero que Jesús me visite y se quede. Que no sea un visitante en mi corazón ni en mi alma. Olvídese mucho de la mente, que la mente raciona mucho. La mente trata de racionalizar todo. No, yo quiero que Dios entre en mi corazón y que mi corazón le diga a mi mente que yo lo necesito en mi vida. A cualquier edad, que el Señor entre a mi vida y se quede. Y si no se queda, soy como Jacob, lucho con él y me agarro ahí y no lo dejo ir, porque yo no quiero otra cosa que no sea Jesús en mi corazón. Para los jóvenes, yo tengo una mezcla de bautista con pentecostal y todo. So if you see me like jumping all over, all right, give me some love, right? You got me, right? Ustedes me aman. Tengo un poquito de mezcla de todo, pero tengo a Cristo, que es lo más importante. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, a sentarse en la mesa con ellos. Jesús tomó pan y lo bendijo, como ahorita vamos a comer el pan en la Santa Cena. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón de nosotros mientras nos hablaban en el camino, cuando nos abría y hablaba sobre las Escrituras? Les voy a explicar esto en términos cotidianos. Las universidades de hoy día tienen profesores entrenados, que es difícil de conversar con ellos porque son muchísimo más inteligentes que uno. Y tú hablas de Dios y te tratan de destruir tu fe. Tal vez aquí yo no puedo entender todas las palabras, de cosas pronuncio bien las palabras aquí de vez en cuando. Pero el corazón no me miente y mi corazón me dice: Dios sí existe y yo lo necesito. Dios sí existe. Así que si tú estás acá y a lo mejor te sientes tú misma cuestionando o tú mismo cuestionando tu fe, o no sabes cómo responder a los demás, mira, dice en inglés, para los que estamos aprendiendo inglés: I don't care, I feel him. No me importa, yo lo siento. Y aunque este predicador le ha dicho muchas veces a ustedes que yo no camino por feeling, porque los feelings muchas veces uno siente hoy y mañana no. Yo camino por convicción. Amén. Camino con convicción camino, pero agarrado a los sentimientos, con Cristo en mi corazón. Y ahí se queda. Y ahí proceso mis tristezas, ahí proceso mis ansiedades, ahí proceso muchas cosas, pero al final de cuentas me di cuenta, valga la redundancia, que no se trata de intelecto, se trata de mi corazón ante Dios. Totalmente. Invita a que el Señor se quede en tu corazón. Hay una historia que estoy sobre el tiempo, así que me voy a adelantar un poquito, pero hay una historia que es larga y me toca leerla porque tiene mucha información.
Pero si tú me regalas este tiempo, estos 2 minutos, sé que te va a hablar también a ti como me habló a mí. Es una historia muy, muy bonita sobre una mujer que era prácticamente atea, o sea, no creía en Dios, era muy académica. Los filósofos, o sea, wow, tienen toda la vida ya descifrada, las fórmulas para todo, 20 pasos para estar súper feliz y todo, un montón de cosas. Yo en el mundo en mí. Unas cosas que sacan la gente. Esta clase de mujer. Y lo voy a leer porque puede ser que también te ayude. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren que lo lean? Ay, más o menos. Historia de Anne Lamott. Anne Lamott creció en un ambiente donde nadie hablaba de Dios. Ella dice que ninguno de los adultos en su círculo creía en Dios. En su mundo, creer en Dios era considerado algo tonto, una cosa de gente ignorante o inculta, de viejos, de viejas. Sus padres eran intelectuales, escritores, artistas. Su casa estaba llena de libros, música y poesía, pero no de fe. Creció pensando de creer era para otros, no para las personas inteligentes como su familia. Nosotros somos inteligentes. La gente inteligente no cree en Dios, dice ella. Aún así, desde niña, Anne tenía una pequeña chispa espiritual dentro de sí. De vez en cuando iba con su mamá a misa en Navidad en una iglesia episcopal llamada St. Stephen's. Y aunque no entendía mucho, algo en ese lugar la hacía sentirse vista, como si una voz muy suave le dijera: vas a estar bien. Pero con el tiempo se alejó completamente de todo esto. Ella misma dice: yo no estaba ni remotamente lista para el cristianismo, pero tampoco estaba tan perdida. Años después, ya adulta, Anne vivía una vida muy difícil. Era escritora, pero luchaba con la soledad, la depresión y el alcoholismo. Tenía un estilo de vida caótico y una profunda sensación de vacío. En un momento muy oscuro de su vida, quedó embarazada y decidió abortar. Esa semana, dice ella, no fue al mercado donde solía distraerse. Se quedó en casa fumando marihuana, bebiendo, intentando escribir, pero sobre todo hundida en una gran depresión. Una noche, después de varios días de dolor y confusión, se fue a la cama muy borracha. Trató de dormir, pero se sintió tan mal que no pudo tomar más pastillas ni seguir bebiendo. Y fue en ese momento, en la oscuridad de su habitación, cuando sintió que no estaba sola. Dice: sentí a alguien conmigo agachado en la esquina. Al principio pensé que era mi papá, pero no. Sabía más allá de toda duda que era Jesús. Dice que lo sintió tan real como cuando se siente a su perro acostado cerca de ella mientras escribe. Y asimismo se asustó. No podía creer que Jesús la buscara. Pensó en su vida, en sus amigos intelectuales, en todo lo que los demás dirían si ella se volvía cristiana. Y en voz alta dijo: preferiría morir antes que convertirme en cristiana. Pero Jesús no se fue. Ella dice que lo veía allí sentado en el rincón de su habitación, mirándola con paciencia y con amor. Simplemente esperó. Esa noche, Anne sintió que algo dentro de ella empezó como a ablandarse. Algo que había estado seco y muerto por mucho tiempo se ablandaba. Volvió a la iglesia al poco tiempo. No entraba del todo, se quedaba de pie cerca de la puerta, escuchando a los cantos desde lejos. Y dice que esa música era como comida y respiración, a que la hacía sentir viva otra vez. Poco a poco comenzó a sentarse, a cantar, a llorar. Y cada vez que iba, sentía que Dios la estaba llamando una y otra vez. Hasta que una noche regresó tan quebrantada que no pudo seguir resistiéndose. Cuenta que mientras estaba sola en su casa flotante, sintió nuevamente esa presencia. Y esta vez ya no peleó. Empezó a llorar. Y con una mezcla de rendición y alivio dijo en voz alta: está bien, puedes entrar. Y en ese momento Anne Lamott dice: ese fue mi momento hermoso de conversión, donde acepté a Jesús como mi Salvador.
Entonces la historia no muestra a alguien perfecto, muestra a alguien totalmente imperfecto o alguien imperfecta. Vimos que alcohol, marihuana, drogas, aborto, lo que muchos de nosotros que muchas veces nos creemos super cristianos, mega, diríamos, está muy lejos de la presencia del Señor. Pero te voy a decir una cosa, Dios no vino a buscar perfecto. Dice la palabra que Dios mira al altivo de lejos, pero al humilde lo mira de cerca y lo abraza. O sea que hoy le estamos dando duro al legalismo, al fariseísmo. Dios no quiere fariseístas. Bueno, sí los quiere después que estén arrepentidos de corazón y le sigan. Dios quiere gente que ame y entienda que estos son procesos. ¿Saben de qué? Yo me acuerdo el día que yo tuve una experiencia con el Señor tocando un piano en la iglesia Tercera en Nueva York, Manhattan. Una iglesia muy bonita, pequeña. Y tocando el piano, sinceramente no me acuerdo de la alabanza, pero no lo voy a tocar porque yo no toco como Josiah, él lo toca bien. Tocaba y llegó un momento donde empecé a llorar y sentí algo muy hermoso en mi corazón. Muchos dirían, el Señor lo convirtió en ese momento. Yo no estoy de acuerdo. Ya el Señor venía hablando a mi corazón desde hace tiempo. Sentí que como que algo me llamaba, que aunque yo nací y crecí en la iglesia, yo no era cristiano. Mi corazón estaba lejos. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi corazón estaba en otras cosas. Pero comencé, cómo el Señor me visitaba, cómo el Señor permitía que situaciones en mí me ablandaran. Hasta que llegó un momento, no como ella lo hizo, simplemente mis lágrimas dijeron, te necesito, te necesito, te necesito. Y el Señor me dijo, estoy aquí y estoy aquí. Y hoy día, a edad de 45 años de edad, donde ya han pasado aproximadamente 20 y algo de años, el Señor está en mi corazón. Él entró y se quedó y de ahí no se va porque Él transformó mi vida. 5 y último, en algún momento debemos entrar en el camino del estoy totalmente entregado, no a medias. El Señor no quiere a medias. Dios quiere una conversión completa, mente, alma, cuerpo, corazón, todo. Mire, hasta la cocina, hasta el carro, donde usted esté. Dios no se compartamentaliza. Lo dije bien. No es el Dios de rincones. Aquí acomodo Dios en mi familia. Pero cuando yo estoy en mi trabajo, que ni se atrevan, que esto es, ven que te vengo andando. Ahí me toca ser fuerte. No. Dios quiere que estés ahí con tu familia, ahí con Él. Pero Dios quiere también que tú lo dejes en tu trabajo. También que esté contigo cuando vengas de camino para tu casa. O sea, en todas las áreas de la vida Dios quiere que tú, estés totalmente entregado con Él. Porque Dios no es Dios a medias. Dice la palabra que sobre nosotros, de nosotros correrán ríos de agua viva. O sea que eso no es un río medio chueco, medio. No, ahí hay agua de la presencia del Señor. O sea que no solamente basta reconocerlo y encontrarme con Él y que entre en mi corazón, sino de decirle a Él, me entrego totalmente a ti para que tu voluntad se haga totalmente en mi vida y muchas personas puedan ser transformadas. Lucas 24:33. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Después que estaban en la duda, fueron a la fe. Después que estaban perdidos, a lo mejor en la mente de muchos, regresaron a casa, fueron a Jerusalén. Porque aunque la casa estaba en Emaús, realmente esa no era la verdadera casa. La verdadera casa estaba en Jerusalén, donde estaba el Señor. Allí entraron y visitaron a los 11 que estaban reunidos, los discípulos. Los 2 por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Jesús aparece a los discípulos en ese momento. Estos 2 discípulos vienen a ver a los 11 discípulos y le cuentan estas cosas, y en ese momento entra Jesús. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y le dijo, la paz sea en ustedes. Así que en la tormenta de la duda,
en la tormenta del problema, cuando ya tú te autodescualificaste o te descualificaron, el Señor entra a tu vida y te dice: paz sea para ti, para tu corazón.